Bienvenido a tu programa Impacto Financiero, quien te forma para que seas más exitoso en tu negocio. Téngalo claro. En el día de hoy queremos continuar con la dinámica de las estructuras fundamentales de nuestro programa Impacto Financiero, y es la cultura financiera, en lo que tiene que ver con algo de inversión, con algo de deuda, cómo adquirir mi patrimonio. Bueno, son las diferentes formas que podemos tener dentro de la cultura financiera, y es algo muy importante. ¿Cómo obtengo yo mi capital para poder iniciar mi negocio, donde muchas veces no tenemos cómo o no hay el dinero? Regularmente para hacer un negocio no hay dinero. Siempre está la idea, las ganas, el entusiasmo, el emprendimiento, pero el dinero no lo hay. Entonces, acá vamos a hablar de un poco cómo lo podemos hacer y qué debemos tener en cuenta para buscarlo o no. Como también, ¿cómo puedo yo obtener mi patrimonio de capital o mi patrimonio con deuda? ¿Cómo lo puedo formar? Eso es lo que vamos a ver un poco más a fondo, y sería muy interesante que avancemos y comencemos a entrar un poco más en materia en lo que tiene que ver con capital, ¿vale? La idea es que podamos tener un concepto básico del cómo puedo hacerlo, ¿sí? En eso es importante que podamos tener las herramientas básicas en lo que tiene que ver con esto. Y para ello es muy importante definir qué es capital, cómo está definido el capital. Vamos a hablarlo de una manera muy académica, pero también lo quiero hablar de una manera muy coloquial para que sea entendible para todos. Si hablamos que en la economía política el capital es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llegar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico. Entonces, es el conjunto de recursos, bienes y valores que están disponibles para satisfacer una necesidad, y por satisfacer esa necesidad yo voy a tener un beneficio económico. Yo, la empresa, el emprendedor, el empresario, el microempresario, aquella persona que ejecute esta idea de negocio o quien haga este ejercicio económico dentro de la dinámica comercial del mercado. En ese orden de idea, este beneficio económico se trata de una ganancia particular, que es la que voy a tener o vamos a tener nosotros, como también está estrechamente relacionado con el comportamiento de las personas que intervienen en este aspecto. Pues obviamente, dependiendo de las personas que se involucren en este capital, así va a ser la rentabilidad que yo voy a tener dentro del negocio, ¿sí? Ese ejercicio económico es lo que se llama capital, la generación de la liquidez, la generación del dinero acorde a una idea. En torno a esa transacción y a esa operación se genera lo que se llama capital, llámese capital social, llámese capital humano, llámese el capital que para nosotros sea el beneficio. El negocio es un medio para poder obtener un capital. Entonces, es bueno que tengamos esto claro para poder saber cómo voy a obtener o cómo puedo construir mi capital para invertir. ¿Cómo lo construyo? ¿A través de la deuda? ¿A través del capital? No sé. ¿Inversiones o negocios? ¿Qué es mejor? Bueno, a eso vinimos, mis queridos amigos. Recordemos que Impacto Financiero es el programa que te forma para que tu negocio sea más exitoso. Entonces debes de tener en cuenta esto. ¿Cómo formo mi capital? ¿Cómo formo mi patrimonio? ¿Cómo formo mi patrimonio a través de la deuda o a través del capital? ¿Propio o buscado? ¿Qué es mejor, invertir o hacer un negocio? Y ahí es donde queremos hablar un poco más a fondo sobre estos dos temas para poder tener claridad y poder así tener las alternativas y las herramientas con las cuales yo puedo llegar a conseguir mi patrimonio. ¿Cómo construir mi patrimonio? ¿Cómo construir mi capital? ¿Cómo construyo mi deuda? ¿Qué es mejor, para invertir o hacer un negocio? ¿O qué es mejor, una inversión o un negocio?
Y ahí es donde vamos. ¿Cómo construyo mi patrimonio? Mi patrimonio lo puedo manejar a través de recursos propios, a través de endeudamiento, a través de un endoso mobiliario, como lo hablamos en educación financiera y en cultura financiera, los diferentes tipos de alternativas que tiene el mercado para yo poder obtener una deuda. Y dentro de eso está el crédito inmobiliario, el crédito hipotecario, que me permite a través de un endoso inmobiliario o mobiliario poder obtener unos recursos. En este caso, el endoso mobiliario puede también aplicar para aquel que mediante un contrato, por decirlo así, una intención de negocio, yo pueda a través de este documento, obviamente teniendo en cuenta los pros y los contras de ese negocio, yo puedo vender o enajenar o entregar como garantía ese contrato para poder obtener los recursos que necesito para llevar a cabo mi negocio. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber cómo construyo mi patrimonio. Lo puedo construir a través de los recursos propios, que es el capital que yo tengo en el bolsillo en el momento en que yo voy a ejecutar un negocio y que ese capital es mío. No lo presté, no lo debo, es lo que yo tengo para ejecutar mi negocio. 2, a través de la deuda. Si me endeudo con el banco, si me endeudo con el sistema financiero o si traigo deuda de inversionistas privados para ejecutar mi proyecto. Es muy importante saber de dónde parte el capital para generar el negocio. Dependiendo de dónde parte el capital, se puede proyectar la utilidad del mismo negocio que vaya a ejecutar. Por eso es muy importante saber con qué tipo de capital yo inicio un negocio. En esto estamos hablando, o lo puedo tener de recursos propios o los puedo tener a través de la deuda. Deuda la puedo tener a través de la parte bancaria, a través de inversionistas o a través de socios en lo que se llama economía colaborativa, donde cada uno, acorde a su responsabilidad y a la utilidad de la misma en el negocio, aporta dentro del ciclo de la cadena de valor para que este negocio salga adelante. Este endoso, esta deuda, la puedo hacer como muy bien lo comenté. Deuda bancaria, deuda con inversionistas privados, deuda con socios que yo invite al negocio o en su defecto, si el negocio o la operación que yo voy a hacer va a ser a través de un contrato, yo este contrato lo puedo endosar para que a través de este se me entreguen los recursos para yo poder ejecutar el negocio. ¿Qué quiere decir? Que ya el contrato no me lo pagan directamente a mí, sino que se lo van a pagar directamente a el banco o entidad financiera que me preste los recursos. Y el excedente del pago pues me lo dejan disponibles en mis cuentas para que yo pueda hacer uso de esa liquidez. ¿Qué dinero coloco a trabajar? Coloco a trabajar el dinero de los recursos propios o el dinero a través que yo utilicé con la deuda. Ese es el dilema que regularmente tiene un empresario, el que regularmente que tiene también un emprendedor, un microempresario o aquella persona que tiene una idea de negocio. Bueno, yo tengo mi plata, la de mi bolsillo, pero también tengo la opción de buscar un fondeo o un apoyo económico para iniciar ese negocio. Yo sugiero siempre que todo negocio debe arrancar con un capital propio, pero en la idea o en la evolución del mismo, el pasivo financiero es importante. Y primero para el gasto contable y el costo contable. Segundo, porque tu capital lo puedes invertir para capitalizar o dinamizar tu propio negocio. O sea, te sirve para que puedas manejar mejor tu flujo de caja y la plata que se invierte dentro del negocio sea la plata que se obtiene a través de la deuda con los créditos bancarios.
Entonces ahí es mirar con cuál tengo yo más utilidad, si con recursos propios, con la deuda o en el endoso de un endoso mobiliario de un contrato. Esas más o menos son las maneras, mis queridos amigos. Continuamos ahora y seguimos con más información en tu programa Impacto Financiero, quien te forma para que tu negocio sea más exitoso. Volvemos a tu programa Impacto Financiero, quien te forma para que tu negocio sea más exitoso. Estamos hablando de los diferentes tipos de formar de capital, formar patrimonio, qué es un negocio, qué es una inversión. Y bueno, estamos tratando de enfocarnos en cultura financiera, quien nos da todas las herramientas para yo poder saber cómo manejo mi capital, cómo manejo mi patrimonio, cómo manejo la deuda, cómo conformo mi patrimonio, si a través de mi capital propio, de recursos propios, a través de la deuda, a través del endoso de un contrato. Bueno, en este segmento queremos hablar de inversiones o negocios. ¿Qué es mejor, invertir o hacer yo directamente un negocio? ¿Qué es mejor? Para eso debemos tener en cuenta qué es un negocio. Negocio es un ejercicio económico, que lo hablamos en el programa anterior, donde interfieren dos o más personas que ofrecen un bien y servicio para satisfacer una necesidad. Y por ese ejercicio económico tienen un bien a ganancia o una utilidad por haberlo hecho. Eso es un negocio. Vamos a hacer la diferencia entre un negocio y qué es la inversión. Primero definimos qué es negocio, lo acabo de decir, y ahora me voy a la parte de qué es una inversión. La inversión tiene más o menos el mismo significado que la adquisición de una deuda, pero a nivel de rentabilidad. El que adquiere una deuda la adquiere de una inversión que hace un banco, un inversionista privado o en su defecto quien me vaya a colocar el dinero. Entonces, la inversión es la colocación del dinero pactado a un tiempo, a una tasa y a un plazo de pago. A un tiempo, a una tasa, un monto y unas condiciones de pago. Eso es una inversión. Cuando yo digo, yo quiero invertir en este negocio. El negocio es el ejercicio económico que necesita capital para poder desarrollarse. Ese capital se obtiene con recursos propios o con deuda. Cuando se hace con deuda es porque entra una inversión, llámese deuda bancaria, si es una inversión del banco, que es el que me presta, o llámese una inversión, una deuda a través de inversión, valga la redundancia, de inversionistas. Entonces, ahí es donde se hace la inversión, donde yo pacto con los dueños de ese negocio que yo les voy a entregar a ellos un dinero a un tiempo, a una tasa de rentabilidad y a un tiempo con unas condiciones que previamente se ven antes de hacer el negocio. Entonces, es muy importante que el negocio es el mecanismo para que la inversión sea exitosa en el tiempo de ejecución del negocio. ¿Listo? El negocio es el instrumento para capitalizar la inversión. Ojo, hay que tener en cuenta los dos escenarios. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero hacer parte de la inversión o quiero hacer parte del negocio? ¿Qué sé hacer yo? ¿Yo tengo el dinero o yo sé hacer el negocio? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acorde al terreno donde yo esté parado.
Si yo soy el que sé hacer el negocio, pues yo haría el negocio y busco el capital a través de una inversión, sea por deuda bancaria, sea por inversionista privado o sea por economía colaborativa. Pero de esa manera lo buscaría. Ahora, si yo soy la persona quien tiene el dinero, pero no tengo una idea de negocio, pues busco un negocio donde pueda invertir. O en su defecto, busco un instrumento financiero de inversión que tenga el mercado y que me dé una excelente rentabilidad. En ese orden de ideas, yo buscaría, acorde al terreno donde yo esté parado, cómo voy a operar. Si hago un negocio o si coloco mi inversión a que me rente. Son dos posiciones diferentes. Una es el que hace el trabajo sucio, el que hace el negocio, al que le toca voltear y al que le toca sudar. El otro es el capitalista que coloca el capital y que por eso él tiene una rentabilidad, que también la tiene quien hace la ejecución del negocio. Claro está, mi querido amigo. Por eso es dependiendo el escenario o dependiendo el terreno donde tú estés parado. Listo, eso hace la diferencia entre un negocio y entre una inversión. Y de ahí, pues obviamente, tú o el empresario o el emprendedor o aquella persona que tenga la idea de negocio va a decir, bueno, yo tengo una idea de negocio, pero no tengo los dineros o no tengo el recurso para poder ejecutarlo. ¿Con quién lo puedo hacer? Si yo tengo la disponibilidad o tengo también pues la calificación para poder acceder a un crédito bancario acorde a lo que le hemos venido contando de cómo ven los bancos una solicitud de crédito, qué se tiene en cuenta, qué se muestra, qué no se muestra. Si yo tengo esa disponibilidad, puedo acceder a una deuda bancaria para poder tener recursos y poner a funcionar mi negocio. O en su defecto que tenga recursos propios para poder colocar a funcionar mi negocio. O en su defecto que busque un inversionista privado que crea en mí y ponga a funcionar mi negocio. O que haga o conforme una economía colaborativa para que entre todos y con el capital de todos pongamos a funcionar el negocio. Eso es lo más importante que debes de tener en cuenta, que tu programa Impacto Financiero te forma para que tu negocio sea más exitoso. Retomamos en tu programa Impacto Financiero que te forma para que tu negocio sea más exitoso. Estábamos hablando entre las diferencias que existen entre un negocio y una inversión, teniendo en claro cuál es la posición que tienes frente a la operación. Si tienes la posibilidad de ser un inversionista o si tienes la posibilidad de ser quien tenga la idea de negocio para poder desarrollarlo. ¿Listo? En este orden de ideas existen también unos riesgos que vienen dentro del negocio. Si yo hago el negocio solo porque tengo la idea o si yo coloco la inversión. Cada posición generan riesgos diferentes. Y esos riesgos van directamente proporcionar a la rentabilidad que yo vaya a tener en el negocio. Entre mayor sea mi responsabilidad, mayor utilidad voy a tener dentro del mismo. Entonces, yo decido qué riesgo corro. Si decido correr el mayor riesgo para poder tener una mayor rentabilidad, o si prefiero correr un riesgo medio, tener una rentabilidad media, o si prefiero correr un riesgo muy bajo y pues obviamente mi rentabilidad va a ser del mismo tamaño. ¿De eso de qué depende? Vuelvo, repito, del puesto en el terreno de juego en el que yo esté parado. ¿Cuál es el terreno de juego? El mercado.
Si yo tengo la idea de negocio y tengo el capital propio, excelente, porque toda la utilidad es mía. Si yo tengo la utilidad de negocio y tengo la manera de ubicar un crédito bancario porque no tengo los recursos propios, pues debo tener en cuenta que parte de esa utilidad se la va a llevar el costo financiero de esa deuda. ¿Cómo así? ¿Qué es ese costo financiero? Es la tasa que me va a cobrar el banco por prestarme esa platica para yo desarrollar mi negocio. Es la plata que me cobra el banco por el 4 por mil. Es la plata que me cobra el banco por la administración de mi tesorería. ¿Qué es eso, la administración de mi tesorería? La administración de tu plata, eso te lo cobran en un banco. Todo lo que tú muevas financieramente va a tener unos impuestos o unos costos que los cobra directamente el banco o en su defecto que lo maneja directamente el gobierno. Que en eso entramos después y que no es el tema en estos momentos. Pero quiero que lo tengas en cuenta cuando vayas a tomar una deuda bancaria. Los costos que te genera esa deuda para que los tengas en cuenta en tu rentabilidad. Que muchas veces se va por ahí la plata de la utilidad por no saber administrar bien la liquidez que tienes en tus cuentas. Ahí se te va un dinero muy importante. He hecho consultorías donde hemos detectado unos buenos millones que sirven para el pago de los impuestos fácilmente en un año. Entonces es para que lo tengas en cuenta. La otra, ¿cuáles son? Acorde a estos riesgos hay unas responsabilidades que yo voy a tener dentro de la operación. Si yo hago parte del negocio, voy a tener unos riesgos y voy a tener unas responsabilidades. ¿Cuáles son los riesgos en los que yo voy a incurrir si yo hago esto o no lo hago? ¿O cuáles son los riesgos en que yo voy a incurrir si yo invierto o no invierto en esto? Si no continúo con mi inversión. Hay diferentes tipos de negocio que siempre requieren una inversión constante, que requieren un capital de trabajo circulante o un capital de trabajo rollover, que es el que me da el giro comercial para que mi producto rote en el mercado. De eso es lo que debemos tener en cuenta, cómo administro yo mi capital para asumir el riesgo dentro del mercado y así poder tener una utilidad. Ahora, ¿qué es mejor tener entre los dos? Si tener un negocio, si tener una inversión, si asumir el riesgo o tener ciertas responsabilidades. Mi posición y lo que queremos hablar acá, para que ustedes tengan las herramientas, es que eso depende. ¿Depende de qué? Del puesto que yo tenga en el terreno de juego. ¿Cuál es el terreno de juego? El mercado. ¿Cuál es el mercado? Pues donde yo quiero colocar mi bien o servicio o mi producto que voy a vender o donde voy a desarrollar mi negocio. Entonces, si yo tengo la idea de negocio, pero no tengo capital, busco el capital con un inversionista privado, con un banco o con unos socios que aporten dentro de una economía colaborativa que cada uno coloca, como se dice vulgarmente, se coloca un case en cada uno de los módulos del negocio que se vaya a ejecutar. Lo otro es, si yo tengo el dinero, pero no tengo una idea de negocio, busco un negocio que sea atractivo rentablemente para yo poder capitalizar mi inversión. ¿Sí? Entonces, es dependiendo en qué posición esté parado dentro del mercado. Si tengo la idea de negocio, o si tengo el capital, o si tengo las dos, es un juego. ¿Y ese juego de qué depende? De cuáles son las herramientas que tengo para desarrollar ese negocio. Porque de eso depende los riesgos y las responsabilidades que se van a distribuir dentro de la organización de la geopolítica empresarial de ese negocio. Y eso lo vamos a tocar más adelante. El entorno empresarial, todo lo que tú debes de tener en cuenta al momento de desarrollar un negocio. Todo lo que tú debes de tener en cuenta al momento de desarrollar una inversión en un negocio. Porque es ahí donde te vas a poder potencializar tu dinero. Es ahí donde lo vas a poner a crecer. Cuando tú lo tienes. O en su defecto, cuando tenemos la posibilidad de buscarlo financieramente con entidades bancarias.
Entonces, los riesgos y responsabilidades va acorde, primero, a la posición que tengas en el mercado. Si tienes la posibilidad de la idea de negocio o tienes la posibilidad de tener la inversión. O si tienes la posibilidad de tener las dos. Y tener las dos generan unos riesgos y unas responsabilidades. ¿Cuáles son? Que si yo tengo el capital, ¿cuál va a ser la rentabilidad que va a tener ese capital por ser un recurso propio? O en su defecto, ¿cuál va a ser la rentabilidad que va a tener ese capital si este capital viene del sector bancario? En ese orden de idea, todo tiene unos riesgos y tiene unos costos y es lo que debes de tener en cuenta cuando vas a formar una empresa o un negocio. Recuerda que tu programa de impacto financiero te forma para que tu negocio sea más exitoso.